el Señor lo necesita, tráemelo, yo te lo devuelvo, pero no lo necesita. Cuando Dios te necesita, ven y tú vuelves a tu trabajo, tú vuelves a tu quehacer, pero te necesito en esta misión, en esta cuestión específica. ¿Qué tú haces? Tú le dices, no puedo, yo soy Señor de mi vida, como el mundo dice, yo soy dueño de mi vida y hago con ella lo que quiero. Eso no es verdad, aunque creamos eso, porque si hacemos con ella lo que quiera, no nos mataríamos, no habría accidente, no nos permitiríamos cosas malas, ¿verdad? Entonces no hacemos lo que queramos con nuestra vida. ¿Verdad que no? Es una mentira decir yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es verdad. En cierto punto sí, para tomar decisiones, así tú tienes libre albedrío para tomar decisiones. Ahora, Dios quiere que tú seas propiedad de Él. Dios quiere que tú seas propiedad divina de Él. Así que, ¿qué tú esperas? El que no es propiedad de Dios, ¿qué espera? Hoy es un buen tiempo para que tome esa decisión, si es que no lo conoce. Y dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Desde hacía tiempo, muchos años de la antigüedad, se estaba anunciando que este rey venía, hablando del rey Jesús. El Mesías venía. Y voy a leer en Isaías capítulo 50, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios, hablando acerca de ese Mesías que venía. Dice, Jehová el Señor abrió el oído, eso es el profeta profetizando. Jehová el Señor abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Eso fue 700 años antes de llegar el Mesías. Iban anunciando los sufrimientos que iba a pasar. Y mira cómo Dios está hablando, el mismo Jesús siendo Dios está hablando 700 años antes, diciendo, no escondí mi rostro. Dice el 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Tú ves, Dios hablando tantos años acerca de este Mesías que iba a venir. Y Jesús se está preparando aquí para lo que iba a pasar unos días después. Dice el versículo 6 de nuestro texto, dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. ¿Fueron qué? Obedientes. Los discípulos fueron obedientes a Jesús. Y una pregunta, ¿cómo tú eres? ¿Obediente a Jesús o desobediente? ¿Cómo tú eres? Es una pregunta que debe hacerte. Aleluya. Bendito eres, Señor. Obediencia a Cristo es esencial para ser miembro de la familia de Dios. Dice Mateo 12:50, dice,
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre, mi madre, ese es mi todo, es mi familia. El obedecer la voluntad de Dios asegura la bendición de la comunión con la comunión divina. Hacer la voluntad de Dios asegura una comunión perfecta. Aleluya. Y dice Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por propia cuenta. Cuando anhelamos verdaderamente conocer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, lo correcto, sabemos si la doctrina es de Dios o es doctrina de hombre. Ayer hablábamos con Andrea ese tema, que ella decía cuánto le gustaban los estudios y cómo estudiábamos la palabra y cómo miramos la palabra. El que quiere hacer la cosa correcta, hacer la voluntad de Dios y buscar a Dios de verdad, sabe cuando es verdad lo que se está predicando, si la doctrina es correcta o no. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, es una ventaja obedecer a Dios. Y aquí estos discípulos hicieron tal y como le dijeron. ¿Y saben qué? Que según el Señor le dijo del asna, que había un asna con un pollino y que tenía unos dueños terrenales, todo eso pasó. Y ellos fueron y no tuvieron ningún inconveniente. Cuando hacemos lo que Dios dice, cuando obedecemos la voluntad de Dios, aunque vengan obstáculos que siempre vienen, las cosas pasan correctamente. Cuando tú pones y yo ponemos nuestros planes, nuestra meta dentro de la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios dentro de mis planes, porque hay una diferencia poner la voluntad de Dios en mis planes que poner mis planes en la voluntad de Dios. Es una diferencia muy grande. Dios quiere que tú pongas tu vida en manos de Él. Dios quiere que tú pongas tus planes de acuerdo a los planes de Dios para con tu vida. A veces decimos sin saberlo, pon a Dios en medio de tu matrimonio, pon a Dios en tu vida para que Él la cambie. Pero eso no es correcto. No, tú eres el que te tiene que poner. Tú como matrimonio es el que te tiene que poner en la mano de Dios. Tú como joven que quiere que tu vida cambie, que sea transformada, es que te tiene que poner en la mano de Dios. A veces decimos, guíame Señor el camino, sin saber. Cuidado si queremos decir que guía el camino lo que yo quiera, mi voluntad. No, tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser guiado por el Espíritu Santo. Que sea Él, que sea tú que me guíe. No guíame según a mi voluntad, sino que yo vaya según tu voluntad guiado. Que yo vaya ante ti. A veces decimos, y está bien decir, Dios, ven en mi ayuda, ven, acompáñame, ven a tu presencia. Está bien, pero también está bien decir, yo hoy quiero estar en tu presencia, Dios, yo te voy a buscar, porque Él automáticamente siempre te está buscando. Siempre te está llamando a la puerta de tu corazón. Siempre te quiere decir, mira, este es el camino que tú debes de tomar. Esta es la decisión que tú debes de tomar. Ahora bien, si vamos con nuestra propia voluntad, con nuestra propia buena voluntad, nuestra propia buena idea, pedimos, Dios mío, guíame, yo quiero esto, yo quiero que tú me lo des, le damos órdenes a Dios. Somos criaturas e hijos de Dios, no le debemos dar orden a Dios.
debemos de preguntarle, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? Ahora sí, tomar decisiones. ¿Qué tú quieres, Señor? Guíame, ilumíname en los sueños, ilumíname primero a través de tu palabra. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque sabe que a veces yo el primero pasamos por situaciones muy difíciles, por decisiones equivocadas que hemos tomado, por mala cabeza, a veces por ignorancia, porque no hemos visto lo que dice la palabra para X situación. La palabra de Dios está para cada situación, para cada circunstancia. Pero a veces nosotros, por quererlo o hacer rápido o hacerlo mejor que Dios, tomamos decisiones, tomamos caminos que luego nos pesan. A mí me han pesado y me pesan cosas. A mí también. No sé si a ti, ojalá y que no. Pero cada uno tenemos que arrepentirnos de cosas. Y sabe que las malas decisiones que son pecado, que no solo son malas decisiones, son pecados porque Dios tiene su palabra, tiene sus líderes para que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. Y Él nos manda a llevarnos de la palabra, y cuando no lo hacemos es una desobediencia, es un pecado. Así que no lo podemos llamar errores por ablandarlo, pero eso es pecado. Son pecados que cometemos tú y yo, y luego traen consecuencias, unas graves, otras malas y otras no tan malas. Pero siempre la paga del pecado es muerte. Ahora Dios restaura, Dios nos perdona, pero Dios no quiere que tú y yo nos equivocamos. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes como fueron estos discípulos. Dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Fueron obedientes. No solo fueron y dijeron, bueno, vamos a llevarnos solo la burrita y vamos a dejar el burro porque va a dar mucha brega llevarnos los dos. No, Él dijo, traigan el asta y el pollino. Y eso hicieron. Cuando Él te dice, debemos orar todos los días. No, vamos a orar solo 2 veces al día, solo los lunes o los martes. No, Él dice todos los días. ¿Verdad? En todo tiempo orar. Dice que vayamos, nos congreguemos. ¿Cómo estamos? Es un mandamiento que nos congreguemos. Y un mandamiento es para cumplirlo. Entonces tú y yo tenemos que ser responsables. Mira, hay tantas cosas que hacer en la iglesia. En el mundo, tanta necesidad. Queremos seguir yendo a los hospitales. Queremos seguir llevando la palabra a los sectores más necesitados. ¿Cómo tú lo estás haciendo? ¿Estás siendo obediente a Dios? ¿O estás haciendo, no, es que estoy muy ocupado? Estoy muy ocupada. Hay tantas excusas que son excusas baratas. Porque cuando se nos presenta algo importante, hacemos lo imposible por ir. Mira, Joan hoy tenía que trabajar. Desde hacía días había aplazado porque siempre tenía que trabajar y el trabajo importante. Imagínate ahora que son 2 niños más. Entonces hay que trabajar, ¿verdad? Pero como él sabe en su corazón que es muy importante presentar a sus niños al Señor, él pidió el permiso y vino. Él buscó la vuelta, ¿ves? Porque él sabe que es importante. Y depende del grado de importancia que tú le das a congregarte, depende del grado, así tú vendrás a la iglesia o no vendrás. Eso es muy fácil. No es que esté todos los días, pero venir a orar en un tiempo, digo, bueno, no puedo venir a este culto, pero voy a venir a orar por la mañana a la iglesia, al templo. No puedo venir a este, pero voy a ir al otro. No puedo hacer esto, pero voy a hacer aquello en este momento. Compromiso.
Y estos discípulos fueron y hicieron tal como el Señor le dijo. Y tú y yo somos llamados a hacer las cosas como Jesús dice. No como yo creo, no como cree fulano. Aleluya. Dice, y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. A los reyes de este mundo le ponen y a los reyes y a esos grandes eventos le ponen alfombras rojas, ¿verdad? Por delante, ha visto que en la televisión siempre ponen o en cosas, una alfombra roja para pasar. Al Señor Jesús, esta multitud le ponían sus mantos y ponían rama de árboles para que pase el Rey de Reyes. Para que pase el Rey de Reyes. ¿Y tu vida? ¿Y tú qué haces para que pase y entre el Rey de Reyes? Y le decía, salve, Hosanna, Hosanna en las alturas, que quiere decir salve, salve. Adorar al Rey de Reyes. Y a veces tú y yo en la televisión, yo no, por la gracia de Dios, que ven los artistas, estos famosos en alfombra roja, y a veces no sé cómo se le pone la piel y se ponen contentos. Y ven ese o artista o ese no sé qué o ese deportista en alfombra roja y te pone contento. No es que no está mal, pero al Rey de Reyes, ¿qué tú le pones de delante? Tu vida. Él está hablando, no es que le ponga como estas personas que le pusieron sus mantos, porque él estaba en persona en ese momento. Ahora tú no le puedes poner un manto para que pase, porque él está en espíritu aquí, a través del Espíritu Santo. Pero tu vida, ¿cómo tú le estás poniendo tu vida al Señor? Y le dice, salve, salve, Maestro, salve, entre el Rey de Reyes. Y saben, el tema de la predicación se titula El Rey ya viene. El Rey ya viene. Saben que la venida del Señor está cerca. Y en este momento se acercaba su final aquí en la tierra. Era una semana antes de Él entregar su vida por ti y por mí. Ese sacrificio. Los reyes de la tierra y los artistas, los famosos, le tienden alfombra roja y todo su dinero y su ganancia, toda su fama, todo su ego es para ellos. Pero Jesús le tendieron ramas de olivos y de palma y mantos y pasaba, él andaba en un borriquito. ¿Y saben qué? Era para que tú te glorifiques. Porque tú eres un pecador, yo soy un pecador, y a través de ese sacrificio que Él iba a hacer en ese momento, tú y yo podíamos entrar y tener comunión con Dios, restaurar esa brecha que se había hecho por el pecado. Una semana después Él iba a entregar su vida. Y vamos a ver en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, donde dice acerca de cómo debe estar nuestra mente en la vida. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Dame un aplauso al Señor. Aleluya. Haya pues en ustedes este mismo sentir. Siendo Dios, Cristo se hizo hombre y dice que se humilló, se hizo hombre como tú y como yo, sintió, tenía tristeza, lloraba, se reía, compartía, iba a la iglesia, a la sinagoga, iba a la plaza, hacía todo como tú y como yo. Siendo Dios, se hizo hombre y aún siendo hombre, teniendo toda la autoridad, Él se humilló, dice, se humilló hasta lo sumo y entregó su vida. No que se la quitaron, como se dice muchas veces. Él la entregó por ti y por mí, para que tú y yo tengamos esa vida y la tengamos, esa vida en abundancia. Así que en esta mañana que tú tengas la mente de Cristo, que tú tengas esa mentalidad también de los discípulos que fueron obedientes a Cristo, hicieron todo tal como Cristo le dijo. Que tú vayas meditando en el día de hoy, en esta semana. Hoy que es un día que hemos presentado a los niños de Joandri y Joendri, que como padre digan, piensen cómo yo debo de criar a los niños, el carácter de Cristo, tenerlo en mi vida, en la vida de Joan, en la vida de Alejandra, para cómo criar a los niños y a los niños que hay, que todavía quedan más. Y también nosotros, tú y yo, cómo tenemos la mente, cómo vamos a caminar. Cuando veamos por ahí en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos ofendan, que nos digan palabras que nos hieran, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? En la soledad, en la tristeza, ¿cómo vamos a reaccionar? Miremos a Cristo. Tengamos la mente de Cristo, que Él, siendo Dios, no escatimó, dice, no escatimó ser hombre, no escatimó entregar su vida con un propósito, que era restaurar la relación que se había roto entre el ser humano y Dios. Y tu vida debe andar con propósito, debe de caminar, hacer las cosas con propósito cierto, mirando a lo eterno. Voy a perdonar porque Cristo me perdonó, porque si perdono, mi relación con Dios se fortalece y me va mejor, porque Dios nos dice perdona. Vamos a obedecer como dijo, hicieron esos dos discípulos, obedecieron y hicieron tal como Él lo dijo. Entonces, si hay que perdonar, vamos a perdonar tal como Él dijo. Si hay que levantarnos temprano a orar, Él lo dijo, que nos levantemos desde temprano, la primera, la segunda vigilia, a la cuarta, a la hora que sea, hagámoslo como Él dijo, tal y como Él dijo. Que amemos a los demás, a las personas difíciles, hagámoslo tal como Él dijo. Que vengamos a los cultos, que lo hagamos tal y como Él dijo. Que vengamos a estudiar la palabra para capacitarnos, para no ser engañados con tantos engaños. Dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en tiempo de Juan. Unos 40 años después de Jesús, estaba 40, 50 años después de Jesús, dice, ya el espíritu del anticristo está en el mundo.
Imagínate cómo estará en este tiempo, engañando y haciendo de todo. Entonces dice la palabra, mirad que nadie los engañe. Pero dice también que lámpara a mis pies es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a los pies y lumbrera al camino, para mirar dónde caminas, para mirar el camino. ¿Sabe que a los primeros cristianos le decían, antes de llamarlo cristiano, le decían los del camino? Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino. Y le decían a los seguidores de Jesús, los del camino. Dice la palabra, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, al camino. Esa es la que nos alumbra a tomar la decisión aceptada, a que nuestra mente no se vuelva un lío, que no haya esa guerra mental que tantas veces nos llega. Es la palabra que nos trae esa paz, esa quietud. Y cuando llegan esos pensamientos del diablo o de nosotros mismos, los rechazamos en el nombre de Jesús y los llevamos a la obediencia de Cristo, tal y como Él dijo. ¿Ve el versículo que le dije que repitiéramos? Los discípulos hicieron tal y como Él les mandó. Aleluya. Y dice, ya en los últimos versículos, la gente que iba delante de Él, tanto iba delante como detrás, aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, el de Galilea. La gente decía que era un profeta, pero sus discípulos decían que Él era el Hijo de Dios. Que tú y yo podamos decir, aleluya, de Jesús, eres el Dios Todopoderoso, es el que entregó su vida por ti y por mí. Eres el Rey que ya viene, el Rey ya viene. Jenny, ¿se puede poner ese himno de El Rey ya viene? Aleluya. Sabe que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos donde el Señor dice que su regreso vendrá. Él dijo que se iba. La predicación de hoy está hablando de antes de la crucifixión. Vamos a entrar en una semana clave, en Semana Santa, como se llama comúnmente, que es una semana en donde fue la pasión de Cristo, la crucifixión del Señor Jesús. El mundo la celebra de una manera porque el diablo ha distorsionado las cosas, pero este es un tiempo que debemos recordar, porque es un tiempo, es una historia, como tú recuerdas. Yo nací en X día, lo recuerda, ¿verdad? Eso es una historia, yo nací ese día. Fulano nació, también lo recordamos cuando se muere un ser querido o alguien. Murió tal día, lo recuerda, ¿no? Jesús vino en este tiempo. Jesús vino en este tiempo a la tierra. Jesús entregó su vida en este tiempo. Entonces eso hay que recordarlo, ¿o no? Hay que recordarlo como hijo de Dios, como seguidores del Mesías. Él vino y pasó. Por tanto, hay que hablar de eso en este tiempo. Él vino, se fue, pero también volverá. Se puede poner se puede poner aquí. No se escucha. Gloria a Dios. El Rey ya viene. Pues vamos a ponernos de pie. Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias.
Señor, por este tiempo de tu palabra, de la presentación de los niños. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la congregación. Gracias por los visitantes. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos y rogamos para que esta palabra de hoy quede arraigada en el corazón de cada uno, que lo podamos poner por obra, Señor, y hagamos todo tal y como tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, hermanas, de los amigos también. Queremos bendecirlo a esta hora, Señor, y que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que esta semana sea de gran bendición. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira cada uno de sus necesidades, Señor, de sus desafíos que están enfrentando en este tiempo, Señor. Padre, aunque sabemos que tú vienes, estamos anunciando que tú vienes como Rey, Señor. Viniste aquella vez en un pollino, viniste en un pesebre, andaba humildemente, ahora viene como un Rey de reyes, vendrá montado en un caballo, dice, aleluya, para juzgar, y toda rodilla se doblará, todo el mundo confesará que tú eres el Señor, aleluya, y queremos estar preparados, Señor, queremos estar preparados en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén. Si hay alguien que quiere restaurar su vida con el Salvador, esta mañana es una gran oportunidad. Si hoy o antes el Señor te había